Acompaña ahora un momento de meditación sobre la fe de Abraham con el pastor Eleno. El altar es un lugar que acepta a todos los que se acercan a él, independientemente de color, raza, sexo, pobres o ricos, cultos o incultos. A pesar de eso, el altar revela la verdadera intención del corazón. Como tribunal del Altísimo, el altar separa a los falsos de los verdaderos, la cizaña del trigo, los lobos de las ovejas. El Señor Jesús habló diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se aproximan al altar y se arrodillan, lloran, gritan, pero saliendo de ahí, continúan viviendo en el pecado. Vea el ejemplo de Zaqueo. Señor, le daré a los pobres la mitad de mis bienes. Si le robé a alguien, le restituiré a esa persona 4 veces más. Hoy hubo salvación en esta casa. Porque este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. No oró, no hizo vigilia, no estaba en la iglesia, pero en el momento que sacrificó toda su vida equivocada, se tornó un heredero de Abraham. Él siguió los pasos de Abraham y dejó todo atrás y obedeció la voz de la fe en la palabra de Dios. Lo mismo acontece con los que vivieron en la criminalidad. Fueron considerados escoria de la sociedad y casos perdidos para todo el mundo. Pero en la esquina oscura de una celda, doblaron sus rodillas e hicieron de ahí un altar y clamaron al Señor Jesucristo y entregaron sus vidas completas. Recibieron el bautismo con Espíritu Santo y hoy también son herederos de Abraham. Los ojos del altar miran bien diferentes a los ojos de este mundo. El altar es para todos, pero el único idioma que él entiende es el del sacrificio total, incluyendo los pecados. Hola, ¿qué tal? Que el Dios de Abraham te bendiga grande, rica y abundantemente, como lo ha prometido a Abraham. Hoy me gustaría hablar sobre los días que anteceden al sacrificio. Abraham no salió de Harán festejando o louco por enfrentarse los desafíos que le esperaban hasta llegar al lugar que Dios le mostraría. No, los días fueron de aprieto, de dificultad, de exigências. Imagine-se, por exemplo, al padre de Abraham dizendo: já perdi a um hijo, agora vou perder a outro. Mas Abraham venceu todos os conflitos
y obedeció la voz de Dios. O sea, los días que antecederam al sacrificio vicario del Señor Jesucristo também foram de guerra. Em Lucas 22, 41 dice, e ele se apartou de ellos a distância como de tiro de piedra, e puesto de rodillas, orou. O sea, el sacrificio separa a la persona de los demás, é individual. Jesús orou dizendo, Padre, si quieres, passa de mim esta copa, pero não se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, amigo, amiga, não acepte a acusação del diablo dizendo que você é débil devido a los conflitos, a la guerra, porque la guerra sucede com todos. Lo importante é hacer la voluntad de Deus. Dice mais la Bíblia, e se lhe apareció ángel del cielo para fortalecerle. O sea, el ángel não vino a librarlo del sacrifício, senão que vino para alentarlo, para fortalecerlo. E estando em agonia, orava mais intensamente, e era su sudor como grandes gotas de sangre que caíam hasta la tierra. Veja que os dias que antecederam ao sacrifício, ou que antecedem ao sacrifício, produzem agonia. Pero por pensar que não é necessário vivê-los intensamente, muitas pessoas são levadas à la frustração e ao engano. Quem recebeu a revelação do altar enfrenta a si o dolor do sacrifício e recebe a imagem de Deus, deixando de viver o dolor da imagem do fracasso. É isso o que Deus quer fazer com você, que você deixe de viver a imagem do fracasso e passe a ter a imagem de Deus. Por isso, prepare-se, porque esta semana é a semana definitiva, onde estaremos subindo ao altar e cruzando a porta de Harã para chegar a la tierra prometida, a la nueva Canaã. Talvez su Harã hoje seja uma enfermidade, uma deuda, problema familiar, uma situação que você não pode resolver com as forças do braço, mas é em el altar que você se torna o filho de Abraão e consiga vencer todos os problemas que se levantem contra você. Como prova de isso, você vai acompanhar agora esse testemunho que mostra o poder de Deus em la vida de ok? Eu lhe espero, participe com nós acá em nossa sede provisional, em la calle 16, uma quadra antes de chegar ao Instituto José Dolores Moscotes. Eu lhe espero. Que Deus bendiga a todos e hasta pronto. Salir. Según la Real Academia Española, la palabra salir significa partir de un lugar a otro, librarse de algún lugar, pasar de dentro a afuera. Y fue exactamente esa palabra que el Señor dijo a un hombre llamado Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios se apareció a Abraham porque quería entrar en la historia de vida de él y hacer de un hombre frustrado y sin hijos, padre de una numerosa nación. Pero para que eso sucediera, él tendría que salir de su mundo y de sus costumbres para entrar en alianza con el Dios Altísimo. Abraham salió de su tierra. Y en el momento que pasó por las puertas de Harán, el Todopoderoso comenzó a escribir una nueva historia en su vida. El mismo Dios que transformó la vida del Padre en la fe, le invita a vivir un nuevo tiempo, una nueva historia. Haga lo mismo que hizo Abraham. Tome la decisión de salir de esa vida de fracaso y sufrimiento y partir rumbo hacia una vida diferente, de paz y alegría, completamente exitosa.
se acerca la hoguera santa de Israel, que es la oportunidad perfecta para usted encontrarse con Dios en el altar. Pues es en el altar que el débil se hace fuerte, el pobre se torna rico, el depresivo encuentra la verdadera felicidad. El altar es puerta para una nueva vida, para el cambio de su historia. Hoguera Santa de Israel. La salida de la tierra te harán para una nueva historia. Mi nombre es Silvio Mora, artista radicado en la República Dominicana, gracias a Dios, bendecido. Pero no siempre fue así. Nací en una familia, como quien dice, normal, en una creencia normal. Siempre me decían que Dios era real, que Dios existía, pero yo nunca había conocido realmente a Dios, ni nada, pero vivía mi vida normal. Comencé en la música en el año 1998, trabajando en hoteles, hotelería, casino, una vida un poquito complicada, trabajar de noche, de madrugada. Me envolví en muchas cosas que cualquier joven se envuelve en esa época. En el 2001 quise hacer mi propia agrupación, la hice, comencé esa batalla, pero no funcionaba lo que realmente yo quería. En mi vida sentimental era un desorden que tenía. Vivía una vida muy desorganizada, tanto en lo sentimental, en lo familiar, y esa era mi vida en esa época. En el año 2006 ya yo me sentía frustrado a nivel profesional, porque intentaba y como que no sucedía nada. Siempre le pedí ayuda a mi madre para que me ayudara económicamente, pero ya mi madre en esa época como que no quería ayudarme. Mi madre comenzó a ir a casinos, comenzó como con ese vicio de juegos, y nuestra vida familiar era algo un poco frío, no un poco, muy frío. Y yo comencé a orar en mi casa. No conocía al Señor, pero decía, Dios mío, ayúdame. Comencé a leer la Biblia, pero no entendía absolutamente nada. Y me recuerdo que un día hice una oración en la azotea de mi casa y dije, Dios, si tú existes, manifiéstate en nuestras vidas. Me recuerdo que había una prima mía que vivía en mi casa, que de repente se enfermó. Comenzó a sufrir de los nervios, no dormía, gritaba de noche, decía que veía visiones. Mi prima, mi mamá, la quiere mucho, vive en mi casa y comienza a ir a psicólogos, a gastar dinero en tratamientos. Nadie podía resolver. Médicos decían, sí, la vamos a inyectar, le inyectaban y ya al otro día volvía a gritar. Ella llegó a salir un día hasta desnuda en la calle. Nosotros tuvimos que agarrarla, rompía vidrio de tienda, un desorden, y absolutamente nadie nos podía ayudar. Hasta que alguien nos habló de la Iglesia Universal en el año 2006. Entonces vamos a la iglesia, mi mamá me dice, vamos para allá, llevo a mi prima. Me recuerdo yo que ese primer día llegamos a eso de las 1 de la tarde a la iglesia, había un pastor y el pastor comenzó a orarle a mi prima, a orarle, y me recuerdo que duró casi 2 horas y media orándole, hasta que a eso de las 3, 4 de la tarde un espíritu maligno, un demonio salió de mi prima. Yo nunca había visto eso. Mi prima escupió al pastor, le rompió la camisa, el pastor siguió orando. Y cuando mi prima vuelve en sí a las 4 de la tarde, el pastor dice que ella tiene que seguir viniendo porque tiene un problema espiritual. Yo no entendía nada. Yo no volví. Mi mamá sí siguió viniendo a la iglesia y mi prima se sanó. Mi mamá se convirtió.
Mi mamá dejó los vicios del casino y hubo una transformación en la vida de mi madre que a todos nos sorprendió. Cuando vemos ese cambio en la vida de mi madre, eso nos llama la atención, sobre todo a mí, que fui yo que comencé a llevarla a la iglesia, pero dejé de ir porque no creía. Incluso había oído comentarios de la iglesia y también yo decía lo mismo. Sí, la gente, los cristianos, la iglesia, es un negocio. Pero yo con mi situación también sentimental, yo, como quien dice, tenía una vida muy promiscua y un desorden. Y en lo profesional estaba frustrado. Yo comencé a la iglesia, a escuchar al pastor, oía las oraciones. Y escuchando, llegó un momento a decir, yo no pierdo nada en creer. He visto tantos milagros, primero en la vida de mi madre, luego yo veía milagros que ocurrían en la iglesia. Entonces yo dije, espérate un momentico, déjame yo dejar de sentarme ahí atrás, déjame comenzar a sentarme adelante, a escuchar y a usar mi fe. Y yo lo hice en lo que tenía que ver con mi profesión. Me recuerdo yo que en el 2007 llevé un CD con una canción que yo tenía. El pastor dijo, vamos a ungirla con aceite, vamos a creer. Y lo hice con fe. Y sucedió, yo diría, un milagro en mi vida profesional. Eso, tú sabes que Silvio, si tú lo dices. Es que de repente mi música comienza a sonar nacional e internacionalmente. Fue como un rayo. O sea, se pega en el país entero, se pega internacionalmente. Cuando yo vengo a analizar qué es lo que está pasando, yo estoy en un avión con 15 personas conmigo, o sea, mis músicos, todo en un avión, de gira para Estados Unidos. La primera gira tocamos 38 bailes en un mes. Sin casa disquera, sin promotor, sin manager, o sea, amigos que me ayudaban, pero todo era una bendición de Dios. Si yo te digo, yo pagué promoción, yo pagué payola, soy un mentiroso. O sea, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos de repente. Entonces ahí es que yo comienzo a tenerle mucha seriedad, a ponerle atención a los pastores, a la palabra de Dios, a mi relación con Dios. ¡Silvio Mora! ¿Dónde están los dominicanos? ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba! ¡Tú sabes que Silvio! Y llega la campaña de Israel. No lo pensé dos veces. Me metí en esa fe y lo hice. Yo dije, yo no tengo nada que perder, porque antes yo no tenía nada, Dios me ha bendecido. Lo voy a hacer sin miedo. Y ahí ocurren cosas extraordinarias en mi vida. Nominaciones a premios, más éxitos musicales. Mi familia le había pedido al Señor. Yo en un momento de pegada, ustedes saben que muchas mujeres, muchas cosas. Señor, ayúdame. Quiero una pareja que tenga una fe parecida a la mía, que crea en ti, que venga aquí a la iglesia conmigo. Y Dios me presentó esa gran mujer, que hoy es mi esposa, con la cual tenemos 2 hijos. O sea que la bendición ha sido en todos los sentidos. Mi primer sacrificio fue de 30,000 pesos. Para mí, en ese momento, era algo increíble. 30,000 pesos. Yo darlo a la iglesia, porque hoy en día yo digo en el altar, pero en ese momento yo decía, darlo a la iglesia, a los pastores. Lo hice, pero vi la gloria de Dios en mi vida. Entonces yo comencé a decir, no, espérate, Dios es real, Dios ve. La Iglesia Universal, los pastores, los obispos son un instrumento del mismo Dios aquí en la tierra. Entonces luego quise hacer algo extraordinario. Yo dije, yo no me voy a morir sin vivir esa experiencia de hacer algo extraordinario. Y el pastor habló de la campaña de Israel. Yo cerré los ojos y escuché una voz, vi mi carro, que tenía que sacrificar el carro. Yo me puse nervioso, dije, ¿cómo va a ser? Pero dije, quiero vivir esa experiencia extraordinaria. Lo sacrifiqué. Yo había pegado varias canciones, pero ya eso había pasado. Yo quería algo más extraordinario. Pego
una canción que la hice relajando con mi hijo llamada Llegó el Pavo. Con Llegó el Pavo quiero decirle que terminé la televisión no nacional de República Dominicana, sino internacional. A mí me mandaron a buscar de Univisión, de Telemundo, volví a comprar carro, llegué a la posición número 1 del chat de Billboard, la franquicia número 1 del mundo, no de República Dominicana, del mundo, llamada Subway, la cadena de restaurantes. Escoge mi tema Llegó el Pavo para su campaña publicitaria a nivel mundial. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesucristo. Si le digo que es un manager, si le digo que es una estrategia, Dios. A nivel profesional, ya nada me impresiona. Ahora en agosto voy para Europa, tengo un concierto que estaré junto a Oscar de León, Nacho, del dúo Chino y Nacho, en un festival de Bélgica que se llama Antillas Festing. En agosto estaremos allá. En septiembre estaré en México, en el Teatro Metropolitan de México, en un aniversario de una agrupación que se llama Merenglás, que es muy famosa en México, y ahí estaré junto a artistas del nivel de Ninel Conde en México. Estuve en el Estadio Olímpico haciéndole el concierto a Leonel Fernández, el candidato presidencial de la República Dominicana. O sea, cosas presidenciales, internacionales. La mayor bendición que te puedo decir es la paz que yo tengo, porque yo comparto con muchos artistas famosos y cuando estoy sentado al lado de ellos veo muchos artistas tristes, beben alcohol, fuman. Yo no bebo, no fumo y siempre estoy contento. Y cuando subo a tarima, soy el más dinámico y enérgico. La gente cree que yo fumo y bebo. Y la gente dice, ¿qué es esa energía que tú tienes, esa fuerza? Digo, Dios es que me la da, Dios. Y te puedo decir que aquí está Dios. No tengas miedo, lánzate. No oigas esas voces negativas. Lánzate, dile a Dios, dame dirección. Haz un sacrificio fuerte y grande. Y Dios no se queda con lo de nadie. Cuando haces algo extraordinario, Dios te bendice también de una manera extraordinaria. Cree que Dios es real y está aquí en la Iglesia Universal. ¿Qué historia ha escrito en su vida? ¿La historia de un matrimonio marcado por maltratos y separación? ¿Su salud siendo deteriorada por las enfermedades? ¿La historia de hijos que viven en los vicios y en la delincuencia? ¿La historia de una empresa fallida o una vida económica frustrada? Sepa que Dios puede cambiar la historia de su vida. Así como Abraham, que tenía una historia de dolor, vergüenza y humillación, hasta que Dios entró en su historia cuando dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. La Hoguera Santa de Israel es la oportunidad para que Dios entre en su historia. Busque hoy una universal y sepa cómo participar. Hoguera Santa de Israel en la fe de Abraham, del 8 al 14 de julio. ¿Cómo llegar a la nueva sede provisional de la Iglesia Universal? Si usted viene en transporte público, su parada es enfrente a las Torres vía España. Entrando por la calle del Instituto José Dolores Moscote, una cuadra antes de llegar al instituto a mano izquierda.